Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puede sentarse. El tema de esta tarde es la necesidad de la oración. La oración en la vida del cristiano, mis amados hermanos, es la vitamina que necesita su espíritu. Nuestro cuerpo físico, por muy fuerte que sea, si usted deja de comer un día entero, le aseguro que ese día usted se va a sentir mal y no va a tener fuerzas para querer incluso hacer las cosas que tiene que hacer. Si deja de comer 2 días, se va a sentir mucho más mal. Y si a un tercer día usted no come, se va a sentir también más mal. La vida espiritual, hermanos, depende no solamente de venir a la iglesia, sino que también depende, hermanos, de crear y desarrollar una comunión con Dios. Las relaciones que se establecen en la vida con los seres humanos no dependen únicamente de haberse conocido y de haberse visto. Dependen también de comunicación. Cuando alguien se enamora de una persona, se llegó a enamorar no solamente por el físico que vio, se llegó a enamorar también por la abundancia de palabras que interactúan dentro de esas dos personas. Se conquistó el corazón. Y cuando se conquista el corazón, se desarrolla en sí un sentimiento de atracción por esa persona. Cuando ya se desarrolla un sentimiento de atracción por esa persona, se desarrollan también en nuestro interior sentimientos que nos hacen depender de esa persona. Y a cada rato usted mira el teléfono. Bueno, los enamorados, pero ya en el matrimonio ya rechaza la llamada. Pero recién conocidos, ¿verdad? Están ahí pendientes. Sacan el teléfono con la esperanza de encontrar algún mensaje de esa persona que le da halagos. Entonces la vida cristiana depende también de cosas similares a estas. No podemos nosotros, hermanos, llevar una vida cristiana como Dios quiere que la llevemos si no estamos interactuando con nuestro Salvador. La vida cristiana no tiene sentido si usted no tiene comunión con el que lo salvó. La vida cristiana es vacía con todo aquel cristiano que no ha aprendido a hablar con Dios. Pero la vida de un cristiano tiene sentido cuando el cristiano ya empezó a hablar con Dios. Y habla con Él por la mañana, y habla con Él al mediodía, habla con Él por la noche, despierta al otro día. Y antes de ver quién le escribió algún mensaje, lo que hace es ver la hora y dice: es hora de levantarme a hablar con Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo me despierto a diversas horas de la noche. Algunas veces a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5. Pero cada vez que me despierto por las madrugadas, algunas veces mi cuerpo no quiere, pero yo digo: gracias a Dios que desperté. Amén. Debo de tomarme un tiempo para hablar con Dios. Y algunas veces siento que, ¿verdad?, la tranquilidad está tan rica, el abrigo está bien rico, los abrazos están bien sabrosos, pero digo: tengo que levantarme a hablar con mi Hacedor. Y siento que si me quedo en el cuarto, siento que no voy a orar más que 5 o 10 minutos y me voy a volver a acostar. Entonces lo que hago es que me voy para la sala. Y allá en la sala, pues la ventana es grande. Empiezo a ver para afuera. Veo cómo anda gente a esas horas caminando de un lado hacia otro. Algunos sin rumbo, sin sentido en la vida. Y yo me pongo a pensar, digo: gloria a Dios que yo estoy despierto. Y no estoy despierto para desperdiciar mi vida como la de ellos. Estoy despierto para ponerme un momento de rodillas y hablar con mi Hacedor y contarle al Dios del cielo mis problemas, mis necesidades, mis proyectos, cualquier cosa. Y qué hermoso es de pronto doblar las rodillas y en el silencio de la noche hablar con el que nos da la vida. Ahora, hay que reconocer que la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que la carne es débil. ¿A quién de ustedes en algún momento el espíritu lo ha tocado y le ha dicho: ora? Amén.
Y usted de pronto dice, voy a terminar de hacer la cena, luego oro. Después cocinó, cenó, le entró una llamada y ya no habló con Dios. El enemigo lo invadió y no lo dejó tener comunión con Dios. Y vea, una de las herramientas principales que Dios nos recomendó para no caer enredado en las tentaciones es la oración. Él lo dijo ahí en el versículo que acabamos de leer: oren y velen para que no caigan en la tentación. No existe cristiano que no sea tentado. No existe pastor que no sea tentado. No existe esposa del pastor que no sea tentada. No existe ministro de alabanza que no sea tentado. No hay cristiano en el mundo que no enfrente tentaciones. Todos enfrentamos tentaciones. Asimismo, usted tenga el don de liberación, el don de sanidad. Asimismo, usted pueda resucitar muertos. No hay ninguna lectura bíblica que diga que usted no va a ser tentado. La recomendación de Jesús es: oren y velen para que no caigan en la tentación. Amén. Todos los días hay tentaciones a nuestro alrededor, diversas tentaciones. Tentaciones para mentir, tentaciones para hablar de nuestro prójimo, tentaciones para enojarnos con alguien, tentaciones para gritarle a alguien. Ay, dicen algunos, si no fuera cristiano ya le hubiera dicho hasta de qué se va a morir. La esposa en la casa dice: ay, que Dios me ayude si no fuera cristiana. En vez de cena le tiro el plato en la cabeza. Entonces las tentaciones existen. Y hay gente que dice: mira, yo no le entrego mi corazón a Dios porque considero que no le voy a cumplir. O de pronto dicen: es que no me quiero engañar a mí mismo. O otros argumentan y dicen: cuando yo cambie le voy a servir a Dios. Mira, no hay manera de cambiar en nuestras propias fuerzas. Los intentos de ser mejores en nuestras propias fuerzas fracasan cada día. La única manera de vencer nuestra propia carne es buscando el rostro de Dios. Amén, gloria a Dios. Un filósofo en una ocasión dijo que la mejor victoria de un hombre no es vencer muchos ejércitos, sino vencerse a sí mismo. Es que, mire, hermano, vencernos a nosotros mismos cuesta mucho. El publicano hizo un acto, y en el acto importante que el publicano hizo fue que él reconoció su condición. Y el haber reconocido él su imperfección, su condición de persona contaminada por el mal, lo hizo encontrarse delante de Dios aprobado. Amén. Pero para que esa aprobación se la otorgara a Dios, ese hombre tuvo que tener un momento de oración donde él reconoció su bajeza y le decía a Dios: sé propicio de mí, que soy un pecador. Y se golpeaba su pecho, dice la palabra. Amén, gloria a Dios, santo. Amén. Ahora Dios dice en su palabra: oren y velen para que no caigan en la tentación. ¿Qué tentación enfrentó este día usted? Algunos de ustedes a lo mejor fue tentado para no venir a la iglesia. Quizás alguno de ustedes fue tentado por alguna otra cosa. Amén. Ahora, le quiero explicar algo también. Mire, una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. La palabra dice: oren. No dice para que no sean tentados. Dice: oren y velen para que no caigan en la tentación. Hermanos, las tentaciones no se pueden evitar. Las tentaciones, aunque ya estemos ancianos, cargados de arrugas y ya incluso más de allá que de acá, las tentaciones van a aparecer. ¿Cuántos ancianos no hay que porque tienen una buena cuenta en el banco, jovencitos les echan el ojo y lo convierten en el sugar daddy? No es por amor, es porque se enteraron, ¿verdad?, de la buena cantidad de dinero, de la fortuna que ese anciano posee. O viceversa.
Las tentaciones van a surgir en toda nuestra sagrada vida. Van a existir las tentaciones. Y la receta de parte de Dios para vencer esas tentaciones es orar y velar. ¿De acuerdo? Ahora, dice Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice la Biblia en el libro de Lucas 18:1, la necesidad de orar. ¿Qué es necesidad para usted? ¿Qué es necesidad? Ustedes saben qué es necesidad. Amén. La Biblia compara que la oración en el cristiano es una, ¿qué dije? Es una necesidad. La oración en la vida del cristiano es una necesidad. Por lo tanto, todo aquello que es necesidad en nuestra vida, nosotros nos esforzamos por suplir esa necesidad, ¿o no? ¿Cuántos en este país tienen como necesidad la comida, la renta, la gasolina del carro, la seguridad del carro, el cuidado de sus hijos, la salud de sus hijos, la ropa de sus hijos? Y como es una necesidad, ¿le da prioridad a usted, sí o no? ¿Verdad? Ya viene el tiempo de frío, donde a veces el clima se pone bajo cero. Pero ¿quién de ustedes, porque el clima se puso bajo cero, va a dejar de ir a su trabajo? ¿Quién? Aún con dolor de hueso, ¿verdad? Y como Santa Claus, bien lleno de chamarras, usted se va para el trabajo. Con gorro, su servidor tiene que traer 3 pantalones porque el aire le frisa sus huesos y le duelen. Ya viene el tiempo que me voy a engordar de ropa. Voy a hacer competencia con alguien aquí. Entonces, pero esa misma necesidad de la renta, de la comida y de tantas cosas, hermanos, nos hace salir aún por las madrugadas. Mi esposa entra muy temprano a su trabajo y aún con mucho frío. Algunas veces yo estoy bien dormido, no logro ir a limpiarle los vidrios del carro, pero con ese frío tan fuerte que está, ella tiene que levantarse. Y si yo no logré despertar, va a prender el carro para que se caliente, o le limpia los vidrios para poder seguir su camino. La calle está llena de nieve, la calle hay mucho peligro, pero como es una necesidad ganar dólares, no me detengo. Todo cambiaría en nuestra vida cristiana si la oración fuera prioridad para nosotros, nada nos detuviera. Oh, apláudale a Dios. El día que la oración en nuestra vida se convierte en una necesidad, como cristianos sabremos que no podremos estar tranquilos y satisfechos sin tener un tiempo de intimidad con Dios. Aquellos que han probado lo que es tener intimidad con Dios son infelices cuando no oran. Se lo digo porque a mí me pasa. El día que yo no oré, hermano, yo siento mi día aburrido, lo siento cargado. A veces ando en el trabajo y siento ansiedad en mi interior. Pero como hijo de Dios entiendo que no es ansiedad la que tengo física, sino que el Espíritu Santo dentro de mí me está diciendo: ¿por qué no oraste este día? A lo mejor mi Padre en el cielo se quedó esperando las peticiones de su hijo, porque es así. Así como usted anhela escuchar de sus hijos un te amo, Dios también cada mañana quiere escuchar de sus labios una palabra de parte de usted que le diga: Padre amado, gracias por este día. Padre amado, ayúdame en esto. Padre amado, mira mis hijos. Padre amado, mira mis hijas. Padre amado, mira mis necesidades. Él está dispuesto a escucharte cada mañana, iglesia. Le refirió una parábola, dice, sobre la necesidad de orar. Y note la palabra siempre. ¿Qué siempre? Todos los días, a cada momento, la necesidad de orar siempre. Iglesia, ¿cuántas veces venimos a Dios en oración diciéndole: Padre,
dame esto, dame lo otro. Pero pocas veces hemos venido al trono de Dios diciéndole: Señor, dame pasión por la oración. A mí me agrada cuando los discípulos se acercan a Jesús y dice que ellos se acercan a Él y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Amén. Usted dirá, pero ¿qué de especial tiene esa frase? Para mí significa tanto, porque ellos estaban al lado del que resucitaba muertos. Amén. Y para ellos no fue prioridad resucitar muertos. Para ellos no fue prioridad: dame el don de hablar en lenguas, como somos ahora en día nosotros, ¿verdad? Padre, empodérame, llévame a las naciones. Todo vacío, caña seca, sin jugo, ya exprimida. Santo. Pero me agrada tanto que los discípulos, en una frase quizás para nosotros insignificante, vienen a Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Bien pudieron haberle dicho: Maestro, danos un carro. Maestro, danos dinero. Maestro, danos oro y plata. Pero no. La frase fue así, insignificante pero poderosa: enséñanos a orar. Y el maestro, tan caballeroso, les dice a ellos: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Una declaración de poder. Eso es ponerse en la condición de hijo. Eso es ponerse en la posición de hijo, con derechos, con facultades. Y le dice: oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconocer también no solamente la dependencia del Padre, sino también la magnitud de santo que es nuestro Padre. Y la frase siguiente, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Lo aprendimos tanto esa oración cuando no éramos del remanente, que la tomamos como algo insignificante, sin conocer el poder y la riqueza de oración que hay en ese ruego. Venga a nosotros tu reino. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros como iglesia, en la iglesia nos movemos en el reino de Dios. Cantamos, alabamos, recibimos, caemos patas arriba, caen por aquí, los avientan para allá, les tiran aceite, hacen cualquier cosa. En la iglesia aparentemente están en el reino de Dios, pero cuando llegan afuera, cuando llegan a sus casas, están en el reino de las tinieblas, peleando con medio mundo, hablando de medio mundo, escuchando cosas que no son del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Por eso en esa oración Jesús dice: no, venga a nosotros tu reino. Porque los verdaderos hijos de Dios ya no somos parte del reino de las tinieblas, sino del reino celestial. Por lo tanto, cada mañana podemos decirle a Él confiadamente: venga a nosotros tu reino. Aleluya. La otra frase que poco entendemos es: hágase tu voluntad. Oh, no. ¿Cuántos estamos dispuestos a que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios? De verdad. Y si Dios mañana le dice: no vayas a trabajar y vete para un puente a predicarle a los hombres. Y si mañana Dios le habla a través del Espíritu Santo: hoy no vayas a trabajar, ponte en ayuno y oración. ¿De acuerdo? Hágase tu voluntad. Hermanos, nosotros como cristianos hay que ser sinceros. En nuestro diario vivir nos interesa más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Y todas las cosas que hacemos a diario están más en torno en mi voluntad y no en la voluntad de nuestro Dios. Cuando Dios le provee dinero,
usted lo invierte de acuerdo a su deseo. ¿O no? Eso es cierto. Pero qué cosa sería más hermosa que cada vez que recibimos un cheque le digamos: Señor, te presento este dinerito que gané. Amén. Enséñame a ser un buen administrador. Permíteme administrarlo conforme a tu voluntad. Y si Dios te toca y te dice: mira, de eso que ganaste, ayuda a aquel huérfano que está allá, viste a aquel desnudo que está allá. Y tú dices: no, esa voz no oír. En inglés ya no entiendo, no entiendo. Ok, y hasta ahí. Pero Dios te está tocando y dice: no, es que no es tu voluntad, es a mi voluntad. Lo interesante de todo esto también, quiero decirle, iglesia, que cada vez que nosotros oramos, debemos de orar no queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, sino que Él doblegue nuestro corazón a su voluntad. Amén. 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 Miren, mis amados hermanos, todo cristiano que quiera permanecer en los caminos de Dios, todo cristiano que dice tener consigo un ministerio y quiera sacar a flote ese ministerio que Dios le dio, debe de entender de una vez por todas que ese ministerio y ese llamado no podrá salir a flote sin tener una conexión con Dios de oración. Amén. ¿Están aquí? Amén. Es verdad. Yo recuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia y se desató en mi corazón el deseo de tocar algún instrumento en la iglesia. Pero en mi interior no solamente corría el deseo de tocar un instrumento. Antes de que el pastor llegara, yo buscaba llegar a la iglesia a tener mi buen tiempo de oración. Había en la iglesia una vecina que era cristiana, y a esa hermana que era cristiana los pastores le habían confiado tener la llave de la iglesia. Entonces, como yo sabía que la llave estaba allí en la casa de la vecina de la iglesia, yo llegaba a tocar la puerta de la hermana: ¿me puede prestar la llave de la iglesia? Yo no estaba esperando, ni tampoco me puse a decir: es que el pastor llega tarde. En mi interior nació la necesidad de ir a buscar el rostro de Dios mucho más temprano que otros. Y cuando llegaba el momento de cantar, la presencia de Dios se manifestaba. Porque cada persona que porta ministerio debe de comprender y ser sincero y saber que sin oración usted simplemente es una campana que suena y no produce nada. Aleluya. Pero qué lindo es darle prioridad a la oración. Una persona que ora cuando canta, se siente la presencia de Dios. Una persona que ora cuando predica, se siente la presencia de Dios. Una persona que ora, aun cuando él mismo ora, la atmósfera cambia. Pero qué triste es llegar de pronto y asignarle el tiempo de oración a una persona que está durmiendo a todos los de la iglesia, y que los de la iglesia ya están desesperados también por eso. Ay, ¿qué clase de oración es esa? Amén. Amén. Van a repeticiones simplemente sin intimidad con Dios. ¿Ok? Mis amados hermanos, el ministerio es una obra espiritual que solamente puede ser efectiva cuando los que manejan el ministerio dependen de Dios. Por eso en este lugar, los hermanos que cantan, los que predican, los que dan enseñanza los sábados, los que hacen oración, las mujeres que hacen oración los lunes, les quiero pedir encarecidamente que traten de tener intimidad con Dios. Ustedes saben que en mi vida el deseo es que todos sirvan. Yo quisiera que todos ustedes estuvieran acá predicando, cantando, ministrando, pero debo de enseñarles algo. Por favor,
Cada vez que se le dé la oportunidad de hacer algo dentro del reino de Dios, agréguele a ese compromiso oración. Amén. Ustedes que son líderes de los grupos de crecimiento, tomen en serio esa responsabilidad y empiecen a orar por las personas que van a los grupos de crecimiento con ustedes. Oren por ellos. Casi siempre que me pongo a orar, en mi cabeza y en mi interior está el deseo de orar por todos ustedes. No porque ustedes me los piden, sino porque en mi corazón está el deseo de clamar por ustedes. Les decía a mi esposa, ahorita que llegamos a la iglesia y vi que llegó nuestra hermana, esta mañana yo estaba orando por ella. Y yo le decía a Dios, Padre, yo oro por ese niño, tan lindo ese niño. Digo, con ese corazón que él tiene, porque a veces lo miro que viene y él no piensa solamente en él, como en otros hijos. Cada vez que hay algo aquí para compartir como iglesia, él piensa en apartar un platito para su mamá. ¿Verdad? Y esta mañana yo me acordaba de eso de él y oraba por el niño y oraba por su mamá. Y yo decía, Señor, este niño que no está constantemente en la iglesia y que no tiene a unos padres aparentemente espirituales, tiene consigo un corazón generoso y noble. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo no sería, decía yo, si su madre estuviera con él en la iglesia, orando con él, leyendo la Biblia con él, inculcándole los valores del reino? Amén. Así como él piensa en su madre, me hace pensar en mi interior que un día él también a lo mejor puede crecer y va a pensar en los pobres, va a pensar en los necesitados, y que si Dios le da un ministerio, un don, no va a ser uno de esos asalariados que solo quieren para ellos y para ellos. Tendrá manos nobles para ayudar a otros. Por eso cuando miré que venía ella con él, oh, qué alegría sentí la primera vez que viene. Pero cuando claman los justos, dice la palabra, Jehová oye. Jehová oye. ¿Qué tal si tú también empiezas a pedir por tus vecinos, por tus hermanos en la fe, por tus hijos? Llegará el día donde tus propios hijos te dirán, ¿dónde queda tu iglesia? Voy a ir contigo, te voy a acompañar. Sin tanta presión, porque cuando usted clama, las obras del maligno se rompen. Amén. 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 La prioridad de Jesús, nuestro Salvador, no fue los altares, no fue los púlpitos. La prioridad de Jesucristo no fue los escenarios. Oiga, la prioridad de Jesús no eran los ministerios. La prioridad de Él se llamaba oración. Lucas 3, 21, 22, dice la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Oh, gloria. En ti tengo complacencia. Oiga, mis amados hermanos, no piense usted que ser cristiano es solamente entregarle el corazón a Cristo. ¿Saben cómo es la vida cristiana? Por ejemplo, primer paso: vengan a mí, dice Jesús, los que están trabajados y cargados. Ok, tú estabas cargado, estabas trabajado, veniste a Él. Luego dice el proverbio: hijo mío, dame tu corazón. Le entregas el corazón, das otro paso. Luego dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Te bautizan, das otro paso. ¿De acuerdo? Pero ahí no terminó la vida cristiana. Y ese es el problema de muchos cristianos que creen que solamente porque ya recibieron a Cristo en el corazón,
le entregaron su corazón y ya se bautizaron, ellos creen que ya son lo que Dios quiere que sean. No. Dice la palabra de Dios ahí que cuando todos se bautizaban, Jesús también fue y se bautizó, pero Él, dice la Biblia ahí, orando. Luego de haberse bautizado, cuando Él sale de las aguas, a lo mejor Él sale orando. Y mientras Él oraba, dice la palabra, los cielos se abrieron. ¿Cuándo se abrieron los cielos, iglesia? Cuando Él oraba. ¿Verdad? Es verdad que a veces hacemos declaraciones como la canción: no hay cielo cerrado, se abre. Es posible que no hay cielos cerrados, pero yo sí sé que hay muchas bocas de cristianos cerradas. Que es más, tienen el valor de decir: es que yo no sé cómo orar. Ah, pero hablando con tu novio, con tu amante, con tu amigo, pasas horas y no quieren ni cortar la conversación. ¿Cómo es posible que no hayan palabras para hablar con aquel que derramó su sangre por mí? ¿Cómo es posible que no hayan palabras para hablar con aquel que me ama con amor eterno? Amén, gloria a Dios. Y habiendo orado, dice, el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abrió, dice la Biblia, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Hermanos, cuando tú oras, no solamente te comunicas con Dios, el cielo se abre para ti. No solamente se abre el cielo para ti, el Espíritu Santo desciende sobre ti. No solamente desciende el Espíritu Santo, sino que también hay una voz en el cielo que dice: ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, en ella tengo complacencia, dice Dios. Qué gran privilegio. Y cuán grandes son las personas que tienen una vida de oración. Amén. Podrán venir voces del infierno que digan: ¿quién es esa mujer? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ella? Yo la conozco. Pero por cuanto tú mantienes una relación con Dios en oración, el Dios del cielo dice: ese es mi hijo amado. Aunque ustedes lo estén viendo como que no sirve, aunque ustedes lo estén apedreando por el pasado, como tú tienes una vida de oración con Él, Él suelta desde el cielo su voz y dice: ese es mi hijo amado. Aleluya. En Él tengo complacencia, dice Dios. Hay tantos cristianos desanimados por lo que dice el diablo. A mí no me importa lo que el diablo diga. A mí me interesa tener una relación con Dios. Amén. Cualquiera de mi familia, incluso a mí, puede venir a atacarme espiritualmente y decirme: tú eres un farsante, un falso, un mentiroso, un hijo del diablo. No me interesa. Mi prioridad es mantener una relación con mi Hacedor. Porque el día de la salvación, el día que los libros van a ser abiertos, Dios no va a utilizar a terceras personas para que vayan a testificar a favor de ti. Los libros se van a abrir. Y en los libros escrito está cada acto de nosotros. Pero lastimosamente nosotros como cristianos también muchas veces nos desanimamos por lo que la gente dice. Tú tienes que pararte como hijo de Dios en su momento y decir: es que no me interesa lo que la gente diga, me interesa lo que Dios pueda decir de mí. Esa es mi prioridad, ese es mi deseo, y trataré de mantener una relación con Él, como cuando te enamoraste por primera vez. Tu padre te decía: no, ahí te va a ir mal, solo comiendo arroz vas a vivir. Y que decía usted: no importa, juntos vamos a trabajar y vamos a sacar adelante esta relación, y le vamos a demostrar a nuestros opresores que vamos a salir adelante, que el amor todo lo puede. Un día los vamos a invitar a nuestra casa de 3, 4, 5 plantas. Plantada te quedaste después con 6 hijos. Pero llega el momento donde llegamos a pensar así, nos volvemos agresivos y decimos: no, le vamos a demostrar. Qué bueno sería que esa actitud también tomáramos en el reino de Dios.
y que dijéramos, mira, yo soy un hijo de Dios. Con todas mis imperfecciones, estoy en las manos del alfarero y Él se encargará de moldearme a su imagen, de hacerme a su semejanza, de arrancar de mí todo lo que no sirve, de darme vida nueva, un corazón nuevo, pensamientos nuevos, actitudes nuevas. Cuando mantienes una relación con Dios, aparte de tener una relación y una aprobación del Padre que diga, ese es mi hijo amado, ¿sabes qué ocurre también? Hay transformación. Amén. La gente que ora se transforma, porque ya no vive en su propia fuerza, ni actúa en su propia humanidad, actúa bajo el control del Espíritu Santo. Y cuando el enemigo lo quiere provocar, el mismo momento de intimidad que tuvo con Dios, le dice, hey, cálmate hija, cálmate hijo, cálmate. Y el Espíritu Santo de inmediato le recuerda a Hebreos capítulo 10 versículo 30, hey, cálmate, mía es la venganza, yo pagaré, tranquilo. ¿Qué quiere decir? Dice usted, ok, está bien. No es a mi manera, esa es la manera de Dios. Cuando tú oras, pero cuando tú no oras, la herencia del indio Lempira sale fluyendo de inmediato a la primera palabra que te dicen. Aunque te dejen sin plumas, salen de furioso, que a mí nadie me va a decir nada. Y a mí usted no me tiene que dar orden. Y a mí. Pero cuando vives en la presencia de Dios, Dios toma el control de tu corazón y de tus actitudes. Jesús sabía que la única manera de vencer su carne era manteniendo una relación de oración con el Padre. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba consciente de la necesidad de depender del Padre para todo lo que Él iba a hacer, para todo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros no oramos. Y cuando ya tenemos las garras del diablo aquí en el cuello, andamos pidiendo oración. Pastor, ore por mí. Si supiera lo que estoy pasando, pero ¿quién te mandó? Te mandó el Espíritu Santo. Qué lindo. Miren, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si aún para comprar un carro fuéramos primero a la presencia de Dios? Padre eterno, sabes que en mi corazón está el deseo de traer un Tesla, Señor. Sabes que en mi corazón está el deseo de una Cybertruck. Pero Padre, yo traigo este deseo delante de ti. Y que el Espíritu Santo, hey, tranquilo hijo, mejor una casa. Vamos a estar en el carro y pagando renta. ¿Qué te pasa? Ay, el Espíritu Santo iluminándolo, ¿verdad? Padre, es que mira, en Macy's una oferta, Señor, y ese traje está en $300. Padre, por favor, si es mi humanidad la que me está traicionando. Y el Espíritu Santo ya le dice, mira que le debes a Chepe. Mejor págale a Chepe primero. Se anda presumiendo buen traje y endeudado con aquel. No. Todas las cosas que nos ahorraríamos si cada cosa que queremos hacer la consultáramos con Dios. Pero lastimosamente nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. ¿Sabe cuándo nosotros echamos mano de la oración? Cuando ya el diablo nos tiene más en el infierno que en la vida. Y hasta nos enojamos cuando otro no nos viene a ayudar a orar, como que aquel lo tiró al infierno usted, como que aquel lo aventó al brasero, usted solo se tiró de valiente. Y lastimosamente nuestra vida cristiana es así. Echamos mano de Dios cuando ya estamos ahogándonos. Pero iglesia, recuerden lo que Jesús decía: oren siempre y sin desmayar. El Proverbio 16:3 dice: encomiéndale a Jehová tus proyectos y tus planes se van a firmar. Cuando tú le encomiendas a Dios tus proyectos, Dios se encargará de hacer realidad tus sueños. Tú tienes que aprender a confiar en Dios y a contarle a Él tus proyectos. Y la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Iglesia, ¿dónde está tu deleite? En la ropa que traes puesta. Cualquier rato se te va a romper. No te vaya a pasar la que le pasó a tu pastor cuando estaba enamorado.
de novio de ella. Queriendo yo un día visitarla, tenía que lavar ropa. ¿Y qué creen? A la ropa negra le eché cloro por jabón. Y todos mis calcetines quedaron de diferentes colores. Hasta ahorita se lo cuento. Entonces, mis amados hermanos, vean, por favor, aprendamos a depender de Dios. Jesús, cada vez que oraba también, creo sin temor a equivocarme, que el anhelo de su corazón era ser lleno de su Santo Espíritu. ¿Saben por qué le digo esto? Porque una persona que anda en el Espíritu, la Biblia da testimonio y dice que las personas que andan en el Espíritu les va a guiar a toda verdad. Amén. O sea, las personas que andan en el Espíritu Santo le dice: no te metas a ese negocio, no te metas ahí. No vayas por esa calle, le dice el Espíritu Santo. No vayas. Y ahí pronto usted dice: no sé por qué me desvié para acá. Y dice que en la calle tal agarraron a unos. Y tú no fuiste, porque le hiciste caso al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la palabra, el Espíritu de Dios nos va a guiar hacia toda verdad. Porque no todo lo que aparece bueno es bueno. No todo lo que nos ofrecen en la tierra aparentemente bueno es bueno. No. Hay muchas cosas que son malas. ¿Cuántos de ustedes han tenido inquietudes de parte de Dios que le ha dicho: hey, mira, hija, no vayas a tal lado? Y usted viene y se va. Y luego de haberse ido, se encuentra ¿qué? Con la desgracia. Entonces Jesús oraba al Padre para ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a la palabra. Lucas 11:13. Amén. Le decía que la oración de Jesús, para mí, o el deseo de Jesús, era ser lleno del Espíritu Santo. Porque esto lo prueban sus propias palabras. Cuando Él dijo: pues si vosotros siendo malos, dice Lucas 11:13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuántos somos malos aquí? Somos malos de verdad. Pero dice Jesús: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios diciéndole: Dios, lléname de tu Santo Espíritu? Dame tu Santo Espíritu. Ayúdame a andar en el Espíritu. Ayúdame a cantar en el Espíritu, a predicar en el Espíritu. Ayúdame a amar a mi prójimo en el Espíritu. Porque ¿sabe qué? Hay prójimos, hermanos, que para amarlos en nuestra propia carne es imposible. Su carácter, sus energías negativas que traen, a uno lo hacen aislarse de ellos más bien. Pero si uno porta al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le mira: tenle paciencia, soportalo, soportala. Quizás más adelante cambie y sea hasta tu ayuda. Aguántalo un poquito más. ¿De acuerdo? Aún en la misma iglesia pasa esto, amados hermanos. La palabra de Dios dice que es necesario que como hijos de Dios nos soportemos los unos a los otros, que llevemos las cargas los unos a los otros. Y la única forma de soportarnos los unos a los otros es teniendo al Espíritu Santo. Porque no teniendo al Espíritu Santo, nosotros somos la gente que no soporta nada. Y cuando alguien te cuenta algo de alguien, dice: ay, que le valga que yo no lo escuche, ¿verdad? O la próxima vez le dice a la otra persona que le cuenta: dile que me lo diga a mí, que tenga el valor de decírmelo en la cara. Ay, tan ungido usted, tanta unción que porta. Entonces, la única manera, digo, de amar incluso a nuestro prójimo es teniendo al Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo también nos hace callar cuando no debemos hablar, ¿verdad? El Espíritu Santo: hey, cálmate, ese no está hablando de parte del mismo, hay un demonio hablando a través de él. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, toda la vida de Jesús estaba organizada alrededor de la disciplina de la oración. Si ustedes leen la historia de Jesús, creo que lo que más Jesús hacía en su vida personal era orar, 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 orar. Amén. Él oraba muchísimo. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué dice Marcos 1:35 que hizo Jesús? Se levantó muy de mañana, no sé a qué hora, pero la Biblia dice muy de mañana. A lo mejor se levantó a la 1 de la mañana. Y luego dice la palabra de Dios, siendo aún muy oscuro, salió, se levantó, amén, salió. ¿Y qué más hizo? Se fue. ¿A dónde se fue? A un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí Jesús? Dice la Biblia que oraba. Oraba. Iglesia, si Jesús, el Hijo de Dios, aún siendo muy de mañana, se levantaba a orar, ¿qué le pasa a la iglesia de estos tiempos? Que no ora. Amén. Yo cada vez que me levanto por las mañanas mando un mensaje en el grupo de la iglesia. ¿Alguien para orar? Todos dicen amén. Así. Algunos creo que más bien en silencioso tienen los mensajes de la iglesia porque no les caigan los mensajes. Y luego me andan preguntando a mí cosas que ya las mandé al grupo. ¿A qué hora va a ser el culto? Ya está la información. ¿Cuál es la alabanza? Vamos a cantar. Ahí está. ¿Qué clase de cristianos tengo yo con esta gente? No voy a ganar la guerra, yo me van a matar cualquier rato. No. Dice la Biblia, Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Es interesante observar que Jesús no permitió incluso, amados hermanos, que la fama que él tenía lo desconectara de la oración. ¿Cuántos creen que Jesús tenía fama? Sí tenía fama. La Biblia dice que la fama de Jesús se difundía por muchos lugares. ¿Por qué? Él oraba por los ciegos y veían. Miraba a un paralítico y se levantaba. Los endemoniados eran libres. Los muertos resucitaban. Los mudos hablaban. ¿Sí o no? La fama de él se difundía por todos los lugares de la tierra. Con todo y eso, él no se dejó invadir por la fama. Siempre mantuvo un espíritu de oración con Dios. El problema nuestro es ese, que cuando ya empezamos a cantar bien bonito, ya sentimos que tenemos buen tono de voz y ya no, ya no es prioridad para nosotros orar. Ya le cogimos confianza al micrófono y decimos, yo me desenvuelvo. Amén. Lo mismo pasa con los predicadores. Cuando ya van agarrando vuelo en la predicación, llega el momento donde dicen, este es pan comido, de aquí voy a hablar. No necesito orar. Agarran un texto bíblico, otro versículo y listo, ya lo tienen. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. No pasó más nada que hablar. Amén. Es interesante por eso pensar que Jesús, la fama y toda la autoridad que él poseía, no le quitó la intimidad con el Padre. Nosotros apenas empezamos a dar pasitos y ya no buscamos a Dios. Otro error con la gente, cuando le profetizan y le dicen, mira, dice Dios que tú tienes un llamado pastoral. Por el hecho que ya le profetizaron que tiene un llamado pastoral, él cree que ya tiene hasta alas para volar y que no necesita intimidad con Dios. Cuando le profetizan a alguien, dice Dios que te va a usar para evangelista. Dice, no, ya Dios me habló y voy a ser evangelista. Con esa vida sin oración ya vas a ir a evangelizar. No. Dios nos quiere usar a todos. Pero nosotros debemos de activar nuestro llamado a través de la oración. Amén. Los que aquí participan del altar, dejen de ser esa gente perezosa que no ora. Aprendan a orar. Ya es tiempo. Algunos de ustedes ya llevan 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de cristiano. Conocieron a Dios en su infancia y todavía no se desenvuelven. Una manada de atados todavía. Queremos ir a desatar los atados de afuera y los de adentro están bien atados todavía. Queremos liberar los de afuera y los de aquí todavía hay que liberarlos. Jesús comprendía esa dimensión. Y él oraba aún muy de mañana, dice la palabra. Amén. Marcos 6:46. Dice la palabra allí. Y después que él los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fíjese que en este versículo de Marcos 6:46, anterior a ese versículo, la palabra de Dios dice que Jesús tenía consigo una gran multitud. Y dentro de esa multitud, él hizo muchos milagros.
Oiga, las prédicas de Jesús no eran de media hora. Jesús enseñaba días enteros. Y en esta ocasión dice la palabra que después que despidió a la multitud, cansado de haber estado predicando, orando por endemoniados, dándole vista a ciegos, haciendo oír a los sordos, cansado de orar a lo mejor por todo el mundo, Él nos dijo: ay, Juan, hazme un masaje en la espalda. Ay, estoy bien cargado. Dile a María que me haga un tecito. Dile a Magdalena que me haga unas cuantas tortillas de harina. No. Me llama la atención pensar que dice que Jesús despide a la multitud y Él se retira y se va de nuevo a orar. Nosotros no. Nosotros venimos a la iglesia, cantamos bien bonito, danzamos, sentimos fuego y llegamos a la casa de nuevo. ¿Y a qué llegamos a la casa? A pelear con el perro, a mandar a la mamá, a mandar a los hijos. Pero Jesús no tenía esa clase de vida. Él acababa de ver una cantidad de milagros y de nuevo se retira de sus discípulos, se aparta de ellos y se va de nuevo a orar. ¿Cuántos de nosotros después del servicio regresamos a casa y decirle: Señor, gracias porque me diste voz para cantar, gracias porque me usaste predicando, gracias, Señor, porque me permitiste ir a la casa? No, ya fui a la iglesia, ya estoy lleno, el miércoles me vuelvo a llenar. Así viven los cristianos de estos tiempos. Por eso cuando uno les pregunta cómo están, ahí estamos haciendo la fuerza. Cualquier rato va a reventar usted, porque está haciendo fuerza. Los que dependen de Dios entienden la frase que Jesús dijo: no es con ejércitos ni con espadas, es con su Santo Espíritu. Entonces los verdaderos cristianos no andan haciendo la fuerza. Ellos van al secreto de Dios y el Espíritu de Dios los fortalece y les da la victoria. Amén. Amén. Jesús empezaba bíblicamente su día orando y lo concluía orando. Como Jesús empezaba su día orando, cuando Él salía afuera, los milagros ocurrían. Hoy la cosa es al revés. Hoy nosotros no oramos por la mañana, no oramos al mediodía y venimos a la iglesia queriendo que Dios se glorifique sin oración. Estamos trabajando al revés. Amén. Hoy estaba, cuando vi que estaba cayendo la nieve, estaba fresco. Ay, Señor, dije yo, tengo sueño. Pero luego dije: no, tengo que levantarme a orar, ¿verdad? Y como estaba bien abrigadita la cobija, dije: ay, si me quedo aquí, y una vez me vuelvo a subir los 2 pies y a dormir otra vez. Así que mejor me voy para la sala. Estaba en la sala orando. Amén. Y le dije a mi cuerpo: mira, cuerpo perezoso, en el nombre de Jesús, así como me pides a veces hacer cosas que no son de Dios, aguántate, tenemos que orar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren, nadie podrá pasar mucho tiempo en el ministerio si no tiene una vida de oración. Todos los que son llamados por Dios necesitan entender que necesitan orar. Y no me hable de ministerios, que el mejor ministerio más grande para todo cristiano es tener una vida de relación con Dios. La gente de estos tiempos trabaja al revés. Digo de nuevo, presumen ministerios, pero son tanques vacíos sin unción. De nada importa el título o el llamado si no tenemos una vida de oración. Es más importante una vida de comunión con Dios, porque cuando tengamos comunión con Dios, le aseguro que los demonios van a sujetarse. Amén, amén. Que el diablo huirá. Porque todas aquellas personas que tienen una vida de oración, un día verán que para las personas que oran no existen límites. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay límites para las personas que oran. Los límites se rompen cuando una persona es de oración. Y aunque el diablo y los demonios se levanten contra todo, contra usted, si usted ora, tenga por seguro que la victoria es suya. Amén. Amén. Iglesia, no veamos a la oración como un deber, sino veámoslo también como un privilegio, porque orar es un privilegio.
¿A poco usted cuando estaba enamorado, digo de nuevo, andaba ahí? Consígame el número de ese. No, el número del Pedro tengo. No, yo quiero el número de Juan. ¿Verdad? Y andaba ahí pidiendo el número de esa persona. ¿Por qué? Porque estaba interesado en saber esa persona. Y cuando obtuvo el número y cuando empezó a enlazar conversación con esa persona, usted se empezó a sentir dichoso. Yo estoy conquistando a ese varón. Dichoso yo que estoy conquistando a esa mujer. Y sentía un privilegio. Salir a la calle y presumirla era un privilegio. Todo cambiaría si nosotros como cristianos también miraríamos a la oración como eso, como un privilegio. ¡Qué privilegio hablar con Dios! ¿Cómo nos llena de emoción el que nos digan que vamos a conocer a otras personas? Nos llena de emoción. Pero ¿cómo nos da tristeza que nos digan, pasen al altar a orar? Fíjese que en la iglesia pasa esto, hermano. Díganle a la iglesia, ahí están las mesas, pasen a comer. Bueno, ni se ha servido, ya están todos ahí. Pero llame a la gente de cualquier iglesia, vénganse al altar a orar. Y es como que no les está hablando a ellos. Y vuelve el predicador de nuevo, hermanos, vénganse al altar para orar. Entonces ahí mostramos, hermanos, la falsedad de cristianos que somos. Porque si realmente fuéramos cristianos genuinos, amaríamos la presencia de Dios. Y que alguien nos diga, venga al altar para orar, sería nuestro mayor placer, nuestra mayor satisfacción. ¿Amén? Amén. Entonces, Jesús, cuando vino a la tierra, vino a revelarnos lo deleitoso que es hablar con el Padre. No solamente vino a darnos la salvación, vino también a enseñarnos que era necesario como hijos e hijas de Dios mantener una vida de comunión con el Padre, porque aquellos que mantienen una vida de comunión con el Padre se vuelven poderosos. Amén. Mire, hay personas que oran tanto oran esas personas, que uno platica con ellos y cuando platica con ellos se le eriza a uno la piel. ¿No le ha pasado a usted más de alguna ocasión? Se le eriza a uno la piel y uno dice, pero ¿qué tiene esa persona? ¿Ok? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A los que estamos aquí esta tarde les quiero preguntar, ¿qué día de esta semana usted oró por toda la iglesia? Aprendamos a orar, como dice la palabra de Dios aquí, por todos los santos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. De nuevo dice Dios, perseveren en la oración. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Con eso de sus pies. Vamos a orar.